Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Tlaloc Muñoz y este es el canal literario de la LEF. El día de hoy les traigo una reseña sobre este libro, es La Vegetariana de Han Kang. Bueno, antes que nada sobre la escritora debo de reconocer que yo no conocía a Han Kang antes de 2024, año en el que se le concediera el Premio Nobel de Literatura. Me parece, honestamente, que el Premio Nobel, a pesar de las muchas ideas que haya en torno a este premio, siempre ha servido para darle difusión a un determinado escritor o una determinada escritora. Creo que este fue el caso de Han Kang. Yo no la conocía antes de que se le diera el premio Nobel y apenas en diciembre de este año fue que me atreví a leerla por primera vez. Es una escritora a la cual ya tenía pues bastantes ganas de acercarme a ella, pero pues no había tenido quizás esa decisión, ¿no? De leer un libro suyo. Tuve la oportunidad de leer este libro de La Vegetariana durante la segunda semana de diciembre de este mes, de este año, en diciembre de 2025, y me pareció una obra absolutamente brutal. Yo la recomiendo, creo que entiendo por qué le dieron el premio Nobel. Y pues nada, debo decir que quedé maravillado con su obra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque no es una obra, digamos, feliz, ¿no? Es una obra bastante cruda, bastante visceral, pero por otro lado me atrevería a decir que es bastante honesta en muchos sentidos, ¿no? Vamos a ver por qué lo digo. Bueno, La Vegetariana es la tercera novela de Han Kang, es una de sus obras más famosas y fue la primera en ser traducida al español. Esta obra se divide en tres partes. La primera parte se llama La Vegetariana, la segunda parte se llama La Mancha Mongólica y la tercera parte se llama Árboles en Llamas. Algo interesante alrededor de la estructura de esta obra es que cada parte va a ser narrada por una voz distinta. En la primera parte vamos a encontrar que la voz narradora sería Cheong. Espero pronunciar bien los nombres en coreano. Cheong vendría a ser el esposo de la protagonista, ¿no? La protagonista lleva por nombre Jeong Ye. No estoy seguro si es la pronunciación correcta, pero bueno. Eh, el segundo capítulo, la segunda parte, La Mancha Mongólica, estaría narrada por el cuñado de Jeongye, es decir, el esposo de su hermana mayor llamada Inie. Eh, este personaje, el cuñado, no se nos revela nunca su nombre, simplemente es el esposo de la hermana mayor o el cuñado de Jeongye. Por último, en la tercera parte del libro Árboles en Llamas está narrado ahora por Inie, la hermana mayor de Jeongye, que es el personaje sobre el cual giran todos los acontecimientos. ¿Sí? Bueno, antes que nada quiero decir que la estructura de La Vegetariana me parece perfecta. O sea, es económicamente mínimo. Quiero decir, no es una novela larga. Me parece que son menos de 200 páginas. Y está organizada de tal forma que no necesita ser realmente más extensa. Es una obra que no tiene ningún desperdicio en ese sentido. No es una obra pretenciosa. No es una obra que trate de alardear, ¿no? Con el lenguaje o con cuestiones, pues no sé, de un tipo más allá, que denote algún tipo de pretensión, ¿no? Es una obra en ese sentido completamente sencilla, es una obra muy simple en ese sentido. Sin embargo, en otros aspectos vamos a ver que es una obra bastante más compleja. Eh, a pesar de que tenemos tres voces narrativas, una voz narrativa por cada parte, vamos a ver que hay una voz narrativa más, y es la voz de la misma Jeong-ye, que nos relata sus sueños a modo de un poco de paréntesis, sobre todo en la primera parte de el libro, de este capítulo que se llama La Vegetariana, ¿no? Estas paréntesis son importantes porque son
los únicos momentos en los que Jeong-ye nos muestra de una forma como directa, sin embargo transversal en cuanto al ritmo de la historia como tal, lo que está sintiendo, lo que piensa ella, ¿no? Entonces en ese sentido me parece muy atinado porque de esta forma podemos, por decirlo así, empatizar mucho más con la protagonista y saber un poco por dónde tiran los hilos de qué es lo que piensa, qué es lo que siente, cómo es que ve el mundo, ¿no? A pesar de que son intervenciones cortas, son muy brutales, muy desgarradoras, muy explícitas, ¿no? Y es que vamos a ver que La Vegetariana es un libro sumamente violento. Cuando se le dio el Nobel a Han Kang, yo vi por ahí algunos comentarios de que, como todo, ¿no? La Academia de la Lengua estaba cayendo en una cuestión de ser políticamente correctos, etcétera, que esta cuestión de que un hombre y una mujer cada año, no sé, ¿no? Yo no vengo a criticar o a defender a la Academia de la Lengua, perdón, a la Sociedad del Nobel, a quienes estén encargados de dar los Nobeles de literatura. No vengo a hablar de ellos necesariamente, pero sí quiero decir que este libro, La Vegetariana, es todo menos políticamente correcto. Es un libro sumamente transgresor a los principios de Corea e incluso me atrevería a decir que también a los principios de nuestro mundo, de Occidente. Eh, lo vamos a ver poco a poco. La Vegetariana es también un libro que nos habla del cuerpo. Su lugar narrativo es el cuerpo. Y es el cuerpo específicamente de Jeong-ye, a partir del cual se nos narra la historia. Vamos a ver que, al menos desde mi interpretación, desde mi análisis, el cuerpo está representado de diferentes formas en cada uno de los capítulos de La Vegetariana. Antes de entrar en eso directo, me gustaría leer eh, el principio de la novela, que me parece brutal, me parece que no tiene ningún desperdicio y me parece uno de los mejores comienzos que una obra puede tener. Dice así: antes de que mi mujer se hiciera vegetariana, nunca pensé que fuera una persona especial. Para ser franco, ni siquiera me atrajo cuando la vi por primera vez. No era ni muy alta ni muy baja, llevaba una melena ni larga ni corta, tenía la piel seca y amarillenta, sus ojos eran pequeños, los pómulos algo prominentes y vestía ropa sin color como si tuviera miedo de verse demasiado personal. Calzada con unos zapatos negros muy sencillos, se acercó a la mesa en la que yo estaba sentado, con pasos que no eran ni rápidos ni lentos, ni enérgicos ni débiles. Si me casé con ella fue porque, así como no parecía tener ningún atractivo especial, tampoco parecía tener ningún defecto en particular. Su manera de ser, sobria y sin ninguna traza de frescura, ingenio o elegancia, me hacía sentir a mis anchas. No hacía falta que me mostrara culto para atraer su atención, ni tenía que darme prisa para llegar a tiempo a nuestras citas. Tampoco había razón para que me sintiera menos cuando a solas me comparaba con los modelos que aparecían en los catálogos de moda masculina, ni mi barriga, que había comenzado a abultar a partir de los veintitantos, ni mis delgados brazos y piernas, que no ganaban músculo a pesar de los esfuerzos que hacía, ni siquiera mi pequeño pene, que era la causa de un secreto complejo de inferioridad. Me preocupaban lo más mínimo cuando estaba con ella. Nunca he pretendido más de lo que creo merecer. Cuando era pequeño me las di de bravucón en las calles, poniéndome al frente de una banda de niños que eran menores que yo. Cuando me hice mayor solicité ingresar en la universidad, que me concedía la beca más jugosa, y luego me di por satisfecho entrando en una pequeña compañía que, además de apreciar mi escasa capacidad, me entregaba todos los meses un sueldo modesto. Así pues, fue natural que eligiera casarme con ella, que tenía el aspecto de ser la mujer más corriente del mundo. De hecho, jamás he podido sentirme cómodo con las mujeres bonitas, inteligentes, sensuales o provenientes de familias adineradas. Tal como lo había esperado, mi mujer se ajustó sin problemas al rol de esposa común y corriente que yo deseaba. Todas las mañanas se levantaba a las 6 y me preparaba el desayuno, arroz, sopa y un trozo de pescado. También continuaba haciendo los trabajos temporales que desempeñaba de soltera, los que constituía una aportación, si bien modesta, a la economía familiar. Era profesora asistente en una academia de computación gráfica, donde había estudiado un año,
y en casa trabajaba por encargo transcribiendo los textos a los globos de diálogo de las historietas. Era más bien callada. Bueno, la descripción sobre Jeonghye continúa, pero llega un punto en la historia en la que Cheong, su esposo, nos cuenta que Jeonghye no utiliza sostén, ¿no? Es aquí para mí el primer punto en el cual se empieza a hablar del cuerpo de Jeonghye, ¿no? Del cuerpo de una forma más clara y en el cual podemos empezar a ver de qué va la vegetariana. Podemos ver, bueno, de entrada que Cheong es un sujeto absolutamente mediocre. Cheong no tiene una perspectiva de él, no se valora a él mismo, no se tiene en alta estima y por eso mismo piensa que solamente es digno de Jeonghye, ¿no? De esta mujer que veremos que es la vegetariana, ¿no? Jeonghye no parece sobresalir del promedio, es más, de pronto parece que está debajo del promedio, parece ser una mujer pues sin ningún talento real, ¿no? Cheong no la admira, no la quiere, simplemente está con ella porque lo tradicional es tener una familia, ¿no? Y porque necesita de alguna forma pues estar con alguien quizás. Vemos que tiene diversos complejos, su barriga, sus brazos delgados, su pene corto, pero al estar con Jeonghye, pues eso no le preocupa porque él no le tiene la más mínima admiración, ¿no? Y eso para empezar ya me parece sumamente cruel, o sea, es una descripción bastante ruda, bastante... pues no sé, ¿no? Ustedes pónganle el adjetivo que mejor consideren, pero definitivamente nos está ya marcando la pauta para un montón de cosas, ¿no? Es un inicio con bastante potencia, me parece a mí. Bueno, la historia continúa explicándonos que a Jeonghye no le gusta usar sostén. Cheong le pregunta que por qué no lo usa, ella simplemente dice que detesta cómo siente que su pecho se aprieta, ¿no? A Cheong al principio dice que siente una especie de excitación cuando ve la espalda de Jeonghye y la ve sin sostén, ¿no? Que no tiene sostén, entonces él en algún momento se pregunta si está tratando de hacerlo por él, ¿no? Como forma de seducirlo, pero llega un punto en el que dice, no soy yo, ella de verdad no le gusta usar sostén, ¿no? ¿Por qué no le gusta usar sostén? Y se vuelve una especie de complejo para él, ¿no? Claro, hay que entender que estamos en una sociedad muy difícil, ¿no? Una sociedad en la que es muy importante el cómo te ven los otros, ¿no? Cómo eres observada, cómo observado, cómo eres criticado, criticada por todos los demás. Entonces, desde aquí podemos ver que ya es un acto de rebelión completa, ¿no? Por parte de Jeonghye a partir de su cuerpo, ¿no? Para mí el cuerpo es el centro del libro, ¿no? El libro gira en torno a esta percepción del cuerpo. En toda esta narrativa de Cheong, de la primera parte del libro, vienen a aparecer estos paréntesis que ya les decía yo, que son como unas especies de soliloquios, que en realidad viene a ser una cuestión más bien onírica de Jeonghye, porque nos está presentando sus sueños, son las descripciones de lo que sueña, pero al mismo tiempo nos deja ver bastante de qué es lo que piensa en realidad. Sus sueños son bastante violentos, siempre hay sangre. Llega un momento en el que hay una especie de delirio de persecución, que ella cree que mató a alguien, o que alguien mató a alguien, o que ella misma es la persona asesinada, pero no sabe qué es lo que está pasando en realidad, ¿no? Está bastante confundida. Es muy duro y muy desgarrador la forma en la que narra las cosas, ¿no? Siempre hay una cuestión de asesinato, de sangre, de carne, ¿no? Hay alguna representación de la carne en sus sueños, ¿no? Carne que escurre sangre, carne que se corta, ¿no? Es decir, hay uno de los sueños en la cual se rebana uno de sus dedos,
no se corta el dedo, quiero decir, no se desprende el dedo de su mano, pero sí se hiere, ¿no? Al momento en el que está cortando otras cosas, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay alguna relación con la carne en sus sueños. Desde luego que tienen muchos, creo que podrían tener muchos sentidos, muchas interpretaciones, como les digo, es completamente onírico, entonces no hay como que un motivo claro del por qué narra lo que narra en sus sueños, ¿no? Pero sin embargo lo hace y siempre tiene que ver con una cuestión de violencia, ¿no? Entonces yo lo que interpreto es que la carne está directamente ligada a la violencia para Jung-Ye, y es por eso que ella decide dejar de comer carne. Un día durante la madrugada, cuando Cheong tiene que ir a trabajar, se da cuenta de que Jung-Ye está tirada en el piso, abriendo todos los paquetes de carne congelada, de todas las conservas que hay que tienen carne, etcétera. Jung-Ye simplemente lo está desperdiciando, lo está tirando, lo está desechando porque es carne, y ella empieza a detestar la carne, ¿no? Entonces Cheong le pregunta que qué es lo que hace, y ella simplemente responde: tuve un sueño, ¿no? Como muy ensimismada, muy dentro de ella, ¿no? Vamos a ver que Cheong realmente es un esposo pues bastante indiferente a su esposa, no le interesa realmente lo que está viviendo, no se preocupa por ella, no es empático, ¿no? Él lo ve como una loca, ¿no? Literalmente, pero no piensa, o sea, más allá de que esto sea verdad o mentira, no piensa en todo el contexto que hay detrás, ¿no? Nunca se ve a sí mismo como quizás una causa de ese sufrimiento que está llevando a cometer actos, digamos, insólitos a Jung-Ye, ¿no? En fin, Jeong-Ye deja de comer carne, no porque no le guste la carne en sí, sino porque quiere deshacerse de estos sueños tan, tan violentos, tan gráficos, ¿no? Entonces, Cheong se empieza a desesperar porque dice: bueno, está bien que tú no comas carne, pero ¿por qué yo también tengo que dejar la carne, no? Ya no le cocina nada de carne a él, ¿no? Lo cual, bueno, por un lado puede sobrellevarlo porque la realidad es que está la mayor parte del día fuera de casa, entonces prácticamente solo llega a cenar, ¿no? A estar un rato en su hogar. Cheong decide llamar, ve que su esposa Jung-Ye empieza a bajar demasiado de peso, la empieza a ver demasiado en los huesos, y decide llamar a sus suegros, a los padres de Jung-Ye. Aquí hay una cosa también importante, porque vamos a ver que para mí al menos los padres vienen a ser una especie de representación del Estado, de ese sistema, sobre todo coreano, pero que creo que puede aplicar también un poco para nosotros, ¿no? Cheong les llama a los padres y ellos, más que preocuparse por Jung-Ye, le piden disculpas. Le dicen: oye, lamento mucho que nuestra hija se esté comportando de esa manera, lamento mucho que no hayas podido comer carne, lamento mucho que ya no te esté atendiendo como se debe, ¿no? Delegándole a Jung-Ye una responsabilidad de ser una mujer sumisa con Cheong, ¿no? Su esposo. Entonces, bueno, empieza a haber una especie de frustración, de desesperación de parte de Cheong, no solamente porque no usa sostén, sino porque se vuelve vegetariana, ¿no? Y eso, a la vista de todos, pues también parece ser algo muy mal visto, ¿no? Y empezamos por su familia. Vamos a ver que la lleva a algunas reuniones de trabajo y demás, en donde todos le preguntan: oye, ¿por qué eres vegetariana? ¿Estás loca? No sé, ¿no? Entonces, ser vegetariana implica también una especie de rebeldía hacia la sociedad, ¿no? Entonces, llevamos ya dos formas en las que Jeong-Ye nos muestra cómo tiene una forma de comportamiento que impacta directamente con su cuerpo, ¿no? La primera es la de no usar sostén, que para mí representa una forma del cuerpo, pero más hacia lo superficial, es un poco más externo, ¿no? Porque es algo que quizás los demás pueden notar de alguna forma, ¿no? Cheong nos dice en varias ocasiones: es que
A Jeonghye, cuando no usa sostén, enseguida se le nota la voluptuosidad del pezón, ¿no? Se le nota enseguida el pezón y eso está mal, ¿no? ¿Qué van a decir mis jefes? ¿Qué van a decir los demás cuando vean a Jeonghye sin sostén, ¿no? Y por otro lado, la cuestión de su vegetarianismo, que para mí es una lucha contra la sociedad, pero en un sentido mucho más interno, ¿no? Algo que le va a afectar solamente a ella, ¿no? Y que, bueno, en este caso quizás le afecta a Chung, pero no porque Chung no pueda comer carne, ¿no? Sino porque está completamente acostumbrado a, pues, que Jeonghye lo alimente, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí son dos formas de lucha a partir del cuerpo. El sostén desde lo externo y el vegetarianismo desde lo interno. Creo que la cúspide o la parte más intensa de la primera parte del capítulo es cuando hay una reunión familiar, debido a que me parece que Inie, su hermana mayor, se va a mudar, entonces va a ser como un open house. Invita a toda su familia. Jeonghye tenía dos hermanos, un hermano y esta hermana mayor, ¿no? La hermana mayor era emprendedora, tenía una empresa, no estoy seguro si de cosméticos, y bueno, y tenían a sus dos padres, ¿no? El padre particularmente fue un militar, y él siempre trató con mano dura a sus dos hijas. Y cuando digo mano dura, no quiero... A veces se santifica demasiado esta idea de la mano dura, ¿no? De que hay que hay que educar a los hijos con mano dura, etcétera. Pero realmente en este sentido era una forma de crianza bastante violenta que probablemente llevó a ambas, a Jeonghye y a Inie, a bastantes traumas durante su infancia y su adolescencia, ¿no? Nos cuentan que el hermano pues tenía pues de alguna forma un escape en la escuela porque toda la frustración de esta violencia que su papá aplicaba sobre ellos, pues él podía descargarla, ¿no? En la escuela, pero ellas no tenían realmente esa opción, ¿no? Y bueno, Inie como que se adaptó un poco más a los estándares exigidos por la sociedad y por su padre mismo, pero Jeonghye siempre mantuvo su personalidad, como que nunca tuvo esta corrección, digamos, de disciplina que su papá intentó generar en ella, ¿no? Entonces, bueno, sufrieron bastante, ¿no? Les decía yo que los padres es de alguna forma la representación del Estado y para mí, de igual forma, la familia es la representación de la sociedad, ¿no? Cuando llegan Jeonghye y Cheong al Open House, a esta reunión que organiza Inie por su mudanza, su nueva casa, a pesar de que ellos saben que Jeonghye ha dejado de comer carne, anteriormente Cheong ya se los había comunicado, ellos insisten en que Jeonghye debe de tener carne, debe de comer carne, debe de ingerir ese tipo de alimentos, ¿no? Y lo hacen a tal grado que su padre decide por la fuerza introducirle un trozo de pescado en la boca de Jeonghye, ¿no? Por la fuerza. Ella responde de una manera bastante sorprendente, por decirlo así. Escupe el pedazo de pescado, de cerdo, y se corta las manos con un cuchillo enfrente de todos, ¿no? Inie tenía hijos, me parece que solamente era un hijo, y bueno, él fue espectador, digamos, de esta escena pues bastante brutal, ¿no? En la segunda parte, el cual es llamado La Mancha Mongólica, vamos a ver que todo gira de igual forma en torno al cuerpo, pero desde una perspectiva completamente diferente, desde una perspectiva mucho más sexual, ¿no? El cuñado, el esposo de Inie, de su hermana mayor, era un artista visual. Le gustaba hacer videoarte y bueno, en eso giraba su vida, ¿no? Al igual que en el matrimonio de Jeonghye, el matrimonio de Inie no era, digamos, lo más feliz del mundo. Fue aparentemente una cuestión más de impulsos que de una decisión consciente, ¿no? En este caso, Inie era la mujer emprendedora, era la mujer que sostenía el hogar.
Y el cuñado, el cual no nos dice nunca su nombre, pues realmente a veces tenía ingresos, a veces no, y en muchas ocasiones pues era mantenido de Iñe, ¿no? O subsistía gracias a ella. Eh, Él trabajaba en diversos proyectos de videoarte, pero en algún momento descubre por conversaciones con su hermana que Jeonghye todavía tiene en una de sus nalgas esto que le llaman la mancha mongólica, ¿no? Esa mancha mongólica es justo como una mancha que a veces tienen los niños, yo supongo que mucho más en Corea, no sé, yo nunca había escuchado ese término realmente. Eh, pero bueno, parecía ser que en pocos casos permanecía esta mancha mongólica hasta la adultez, ¿no? Entonces, el cuñado se empieza a hacer de una serie de ideas eróticas en torno a esa mancha mongólica de Jeonghye, algo que también tiene por ahí algunas señas de pedofilia, ¿no? Una cuestión extraña, ¿no? Porque lo que le causa curiosidad es justamente un rasgo que solamente tienen los niños. Entonces eso de por sí ya es un poco extraño, ¿no? Entonces, eh, el cuñado, aprovechándose un poco de la inestabilidad mental de Jeonghye, ella ya estaba otra vez en casa, su esposo la había abandonado por completo, él se divorció de ella, se olvidó de ella, se olvidó completamente del hogar, no pudo más, y desaparece completamente de la novela, ¿no? Entonces Jeonghye se encuentra sola en el hogar, sola en su casa, ¿no? Ella sigue sin comer carne, a veces tiene algunos destellos de lucidez, pero bueno, se encuentra sola, ¿no? Entonces el cuñado le hace la oferta de hacerle un diseño de body painting, pero tiene que estar completamente desnuda, ¿no? Él, ella parece como pensarlo hasta que él le dice que van a hacer flores. En ese momento ella parece bastante más atraída por el proyecto y acepta. Él realmente quería llevar a cabo un acto sexual con ella, sin embargo, un poco por Iñe, su hermana, no lo acepta, ¿no? Dice, trata de renegar un poco de ese impulso y contrata a otro muchacho que es colega suyo en el taller donde hace videoarte para que pues también le haga esta cuestión de body painting y él pueda grabar el video. Sin embargo, poco tiempo después se dan cuenta de que él quiere escenas realmente pornográficas, ¿no? Quiere desarrollar una escena de sexo con ellos pintados de flores absolutamente de todo el cuerpo. En realidad bastante gráfica de lo que quiere hacer el cuñado, ¿no? Con este proyecto artístico. Entonces, les dice, bueno, vamos a hacer esta cuestión de body painting y van a tener que hacer algunas posiciones un poco sexuales. Hasta ahí ellos aceptaron, pero en el momento en el que el cuñado le propone llevar a cabo el acto sexual, él dice, no puedo con esto no estoy listo, y sale corriendo del lugar, de la escena, ¿no? Y de pronto ve a Jeonghye que le dice, es que estoy verdaderamente empapada, no estoy muy excitada. En eso el cuñado cierra la puerta del taller y intenta tener relaciones sexuales con ella, pero ella simplemente le dice que no, que no quiere. Y él se da cuenta que lo que a ella le atraen, a lo que a ella le excitan, es esta cuestión de las flores en el cuerpo, ¿no? Esto, si se dan cuenta, también tiene mucho que ver con la cuestión del cuerpo. Ya les había dicho yo que para mí La Vegetariana es una obra que gira completamente en relación al cuerpo. Hasta este punto, hasta antes de que el cuñado intentara este acto sexual con Jeonghye, para mí había sido un capítulo absolutamente erótico, pero que además está muy bien escrito, muy bien detallado. Creo que es una gran escena, en realidad, pero todo se va poniendo cada vez más turbio, ¿no? El primer detalle es que Jeonghye se encuentra muy inestable mentalmente, ¿no? Cuando ocurren todos estos pasajes parece que, ya les decía yo, parece que recupera mucha lucidez. Entonces, de alguna forma, lo que yo pensaba es, bueno, es que esto es terapéutico para ella, ¿no? Le está sirviendo,
etcétera, pero las intenciones del cuñado siempre desde el inicio fueron absolutamente distintas, ¿no? Cuando se da cuenta de que solo si se pinta sería capaz de lograr su objetivo, que es al final llevar tener coito con Jeong-gi, pues va con una amiga suya y le dice, píntame, hazme el body painting, realiza los trazos en mi piel. Ella lo hace, va directamente al departamento de Jeong-gi y realizan el acto sexual, él filmando las escenas, ¿no? Pero al día siguiente van a ser descubiertos por Inie, ¿no? Esto es algo, pues un suceso que yo creo que tiene un trasfondo político detrás, porque aquí hay una cuestión pues de adulterio, pero además es un adulterio casi incestuoso, ¿no? Aparte tiene esta cuestión como un poco pedófila por la cuestión de la mancha mongólica, etc. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, la cuestión de la familia en Corea es algo bastante importante. Todas las familias tienen que ser tradicionales, un hombre, una mujer, 2 hijos por lo menos, ¿no? Que vivan de forma ordenada en un hogar, ¿no? Entonces, el adulterio es una cosa bastante juzgado. Ya habíamos quedado que en estas sociedades importa mucho cómo te mira la sociedad, ¿no? Entonces, Inie de alguna forma, no diría que termina de perdonar a su hermana, pero la entiende un poco, por este sentido de que ella pues está desequilibrada, está un poco rota, ¿no? Pero no hay excusa con el cuñado. El cuñado desaparece absolutamente a partir de esta escena. No se le vuelve a ver, huye, ¿no? Y es aquí por lo cual yo sustento un poco lo que les digo, de que el adulterio está mal, bueno, en todos lados está mal visto, ¿no? Pero quiero decir que en esta sociedad parece ser que tiene implicaciones mucho más altas por la carga social que el adulterio implica, ¿no? Entonces, él huye y simplemente de repente, tiempo después, tenemos una escena en la cual sabemos que llamó a Inie para preguntar cómo estaba su hijo y nada más, ¿no? Entonces, la familia aquí viene a ser también como esa representación de la sociedad. Los padres se alejan completamente también de las 2 hijas, no solo de Jeong-gi, sino de Inie, porque argumentan que ver a Inie les recuerda lo que le hizo su esposo, como diciéndoles que fue su culpa, ¿no? Como diciéndole como metiéndola a ella en ese saco de la responsabilidad por los actos de su esposo, ¿no? Entonces es una cuestión completamente conservadora, una cuestión muy misógina, una forma de educación bastante ruda, bastante violenta, ¿no? Pero a partir de ahí Jin Gyo-e es absolutamente otra persona. Y es aquí donde yo pienso que este capítulo segundo, esta segunda parte, sirve para darnos cuenta de que Jeong-gi es la representación de la transformación, una representación que también existe en las plantas, ¿no? Las plantas, bueno, tienen su momento en el que sacan su flor, se abre, ¿no? Los árboles, ¿no? También sacan sus flores. Y de alguna forma hay como esta transformación en las plantas, ¿no? Que es diferente durante cada etapa del año. Pero además los árboles, las plantas son completamente estáticos e imperturbables. Y nos vamos a dar cuenta de que eso era lo que buscaba un poco Jeong-gi, ¿no? El último capítulo, narrado por Inie, se llama Árboles en llamas. Y es para mí el capítulo o la parte más complicada de entender, porque además parece que no pasa nada, pero están pasando un montón de cosas. En la clínica psiquiátrica nos dicen que Jeong-gi se para de cabeza y puede estar así durante horas y dice, es que me he dado cuenta de que los árboles están de cabeza, tienen la cabeza enterrada y lo que nosotros vemos, las hojas, el follaje, son sus pies realmente, ¿no? Y ella quiere convertirse en un árbol. Esto comienza porque en la clínica psiquiátrica los pacientes tienen derecho a ciertos momentos de recreación, a salir, y llega un momento en el que todos tienen que volver a entrar y se dan cuenta de que Jeong-gi no ha vuelto, ¿no? Van a buscarla y hay una tormenta terrible y ella está de la forma más imperturbable bajo la lluvia viendo a su alrededor los árboles.
¿no? A partir de aquí ese es el cambio, la transformación de Jeonghye y creo que es la parte del cuerpo que más bien representa a la mente por un lado y a la sociedad por otro lado, por la parte de quizás la violencia clínica que le es ejercida, ¿no? Vemos que también en cada parte de la novela hay diferentes formas de la representación de la violencia. En la primera parte tenemos esta violencia física por parte de la familia, un poco también por parte de la sociedad en general, pero se acentúa mucho en esta parte de la familia, ¿no? En la segunda parte hay una cuestión de la violencia sexual, de la violencia, pues, de un hombre, ¿no? Y en la tercera parte vemos un abuso clínico, ¿sí? Un abuso institucional, ¿sí? Completamente. Jeonghye deja de comer, o sea, ya no es vegetariana, ya no es vegana, no come absolutamente nada. Y ella dice que quiere convertirse en un árbol, los árboles no comen y ella no necesita comer. Su hermana llega un momento en el que le dice, oye, te vas a morir, ¿no? Y ella le pregunta que qué tiene de malo morirse, cuál es el problema con morirse, ¿no? Y entonces se nos presenta también otro escenario en el que Inie se pregunta, bueno, es que tú tienes la posibilidad de morir, de decidir morir. Yo no la tengo, ¿no? Porque yo soy madre, soy emprendedora, me importa mi imagen ante la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces para ella, ella no tiene esa posibilidad de decidir morirse, ¿no? De decidir hacer un acto de fe así de grande como el que está haciendo Jeonghye. Inie tiene hijos, Jeonghye nunca tuvo hijos, ¿no? Jamás tuvo hijos con Jeong. Entonces, hay una situación también de la carga social bastante distinta entre Jeonghye e Inie, ¿no? Hay un abuso clínico porque ella decide dejar de comer, es más, decide morirse y en la clínica quieren meterle comida a fuerza, hay sangre, hay dolor en la garganta, le quieren meter tubos, etcétera, y ella no quiere nada de eso, ¿no? Ella quiere morirse y en la clínica quieren mantenerla viva. Al final lo que sucede es que Jeonghye quiere transformarse en un árbol y la muerte es ese punto en el que ella va a trascender de esa forma, ¿no? Para mí siempre ha sido como importante esta forma en la que yo relaciono las lecturas que hago. Sé que esto no tiene nada que ver con la reseña anterior que les traje, que fue la Ilíada. Sin embargo, vi alguna similitud que me gustó bastante y me dio bastante, digamos, satisfacción encontrarla, ¿no? La Ilíada comienza con la cólera de Aquiles y ese es el punto central de la novela, ¿no? La vegetariana, al igual que la Ilíada, comienzan con el punto central, en su primera línea. En la vegetariana la primera línea es antes de que mi mujer se hiciera vegetariana. ¿Sí? Todo era normal antes de que su mujer se hiciera vegetariana. Aquí el punto de ruptura, de coyuntura, es el momento en que su mujer, de Cheong, hablamos de Jeonghye, decide hacerse vegetariana. Y ese es el hilo, ¿no?, que empieza a desenredar la madeja de problemas que nos muestran en esta novela. Al final Jeonghye muere, ¿no? Igual que Aquiles, con su destino último, ¿no? El final último es la muerte. Insisto, ya sé que no tiene nada que ver la vegetariana con la Ilíada, pero me gusta mucho hacer este tipo de relaciones entre las lecturas que yo tengo, ¿no? Entonces, fue de verdad una lectura impresionante. Me parece que esta forma de hablar del cuerpo, de hablar de la transformación de uno mismo, de una misma, es absolutamente pulcra, ¿no? En el sentido de que Han Kang no hace ningún desperdicio con el lenguaje. No es un libro para nada extenso. Es un libro de 167 páginas. O sea, se puede leer en una tarde sin problemas. Y es brutal. Es una novela brutal. Yo creo que Han Kang era absolutamente merecedora del Nobel de Literatura.
una escritora joven además, en este sentido de los estándares de edad en el cual los autores, las autoras obtienen este tipo de premios. Han Kang es del 70, quiere decir que para el año en el que ganó el Nobel tenía 54 años. Y no hay ningún desperdicio, al menos en esta novela. Yo la recomiendo absolutamente, sugiero que la lean. Y pues nada, déjenme en la caja de comentarios qué opinan. Si les gusta un poco, también me gustaría saber si prefieren este tipo de reseñas un poco que hago sin guión, más bien como que trato de tener todo en la cabeza y hacer el vídeo, porque por ejemplo el análisis, la reseña de la Ilíada la hice con un guión, ¿no? Y creo que se nota un poco en la fluidez, ¿no? del video. Entonces, déjenme en los comentarios si prefieren que este tipo de videos sean con o sin guión. Y pues nada, yo espero verlos otra vez este año, antes del día 31, con más videos. Muchas gracias y que tengan muy buenas lecturas en el 2026.